El congresista estadounidense Eric Burlison afirma haber recibido advertencias sobre amenazas contra su integridad por hacer parte de investigaciones relacionadas con la revelación de documentos clasificados sobre el fenómeno OVNI. Y Gary McKinnon, un importante hacker quien afirma haber podido acceder a información privilegiada del Departamento de Defensa norteamericano, afirma haber observado documentos que avalaban cómo el ejército de los Estados Unidos tendría en su poder naves de origen extraterrestre y personal militar no humano en sus filas. ¿Qué representan estas revelaciones por parte de Burlison y McKinnon? ¿Será que estamos ante un gran bombazo informativo o ante un nuevo bulo de distracción para las masas? Esas son las temáticas que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Se me había olvidado recordarles a ustedes que el próximo 21 de marzo en Casa Magola, en Bogotá, voy a estar con dos sabios del misterio, que son Esteban Cruz y Alejandro Bernal, y vamos a hablar sobre los enigmas del equinoccio, que es realmente el comienzo del año. Alrededor de esto hay unas historias que son increíbles y muy misteriosas. Ustedes no se lo pueden perder. Los invito a que me acompañen. Aquí encuentran toda la información para la obtención de sus boletas. Los espero en Casa Magola el 21 de marzo en Enigmas del Equinoccio. El congresista republicano Eric Burlison ha revelado una preocupante advertencia recibida mientras profundiza en la búsqueda de transparencia sobre los fenómenos aéreos no identificados. Según sus declaraciones, figuras con experiencia en las fuerzas especiales y la comunidad de inteligencia le han advertido que su integridad física podría estar en riesgo debido a sus indagaciones. Y es que durante un encuentro digital de preguntas y respuestas junto al cineasta James Fox y la periodista Leslie Kean es una periodista súper importante porque hizo parte de la liberación que efectuó el diario New York Times en diciembre de 2017, en donde se manifestaba cómo el Pentágono tenía una financiación de $22 millones anuales para investigar ovnis. Estos personajes son fundamentales a la hora de entender la actualidad y sobre todo la perspectiva que los medios han tomado respecto a las investigaciones del gobierno de los Estados Unidos respecto a los objetos voladores no identificados. Estos tres personajes se reunieron y básicamente comentaron esta situación que estaría sufriendo no solamente Eric Burlison, sino también otros investigadores y testigos relacionados con estas investigaciones oficiales efectuadas por el gobierno de los Estados Unidos. Investigaciones en el marco del fenómeno OVNI. Parece que hubiese una mano negra muy interesada en que estas personas no hablaran, no comentaran información que podría comprometer a altos funcionarios dentro de este gobierno. Eric Burlison llegó a comentar con estos personajes que actualmente existe una gran resistencia interna para evitar que importantes figuras de la política estadounidense como él y muchos otros hablen claramente ante los medios sobre esta situación, sobre estos documentos, estas informaciones y estos indicios que vincularían al gobierno de los Estados Unidos con el desarrollo de ingeniería inversa basada en la recuperación de ovnis o de sus fragmentos. De hecho, Eric Burlison comentó lo siguiente en esta entrevista: necesitas quitar estos nombres de la lista y nunca volver a hablar de ellos. Sería algo que podría generarte un problema porque podrían mandarte
a asesinar. Así llegó a comentar Eric Burlison, que recibió una advertencia de uno de los contactos que le brindó información privilegiada sobre este tipo de temáticas. A pesar de la grave situación, Burlison no ha detenido su labor en el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De hecho, el legislador se ha convencido y ha tomado esto como una especie de lucha propia, de batalla muy personal respecto a liberar toda la información a la cual él pueda tener acceso para brindársela a los ciudadanos norteamericanos y desde luego a la comunidad, a la opinión pública internacional. Dice este hombre que sinceramente, si bien él sabe que es una de las cabezas más visibles y que ha recibido presiones y muy seguramente las seguirá recibiendo tras tener este papel preponderante en esta liberación, también dice que como decisión personal ha preferido buscar este tipo de escenarios para poder liberar esta información y dar a conocer todos estos datos a la opinión pública estadounidense. Hay que tener en cuenta que este clima de tensión coincide con un cambio de dinámica en Washington. El congresista de hecho señaló que la postura del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la publicación de los archivos OVNI ha funcionado como una especie de luz verde que, si bien ha hecho que muchas personas que tienen información dentro del Pentágono y el Departamento de Defensa vean esto con buenos ojos, otros han decidido tomar una posición absolutamente reticente sobre esta determinación del presidente de los Estados Unidos. De hecho, Burlison comentó lo siguiente: he hablado con personas de la comunidad de inteligencia y esto les ha dado permiso de hacer lo que siempre han querido sobre este tema, el poder liberar la información. Es decir, este hombre manifiesta que muchas de estas personas en el seno del Congreso pues han querido no solamente tener una postura un poco más abierta al respecto, sino tener incluso una disposición más clara respecto a escuchar a estas personas como él y algunos testigos y funcionarios dentro del Departamento de Defensa que tendrían esta información clave, esta información súper importante al respecto. Lo cierto es que el caso de Eric Burlison no es para nada aislado, pero sí es uno de los más explícitos en cuanto a la naturaleza de presiones que han recibido testigos que tienen información privilegiada con investigaciones sobre el fenómeno OVNI. Sin ir muy lejos, David Grush, este importante exmilitar estadounidense, y muchos otros que han comparecido en estas audiencias OVNI celebradas por el Congreso de los Estados Unidos, han manifestado haber recibido presiones brutales, presiones externas que han dificultado su labor de divulgación de estas investigaciones y de la información que ellos poseen. No obstante, otra de las figuras que se ha sumado en estos días a esta liberación de datos alucinantes sobre el fenómeno OVNI es el señor Gary McKinnon. Y es que McKinnon es una persona muy importante para entender la labor de los hackers y la liberación de datos respecto a las investigaciones relacionadas con fenómenos extraterrestres. McKinnon, de hecho, hace unos días participó en una entrevista con un importante podcaster estadounidense, Jesse Michaels, y en esta entrevista llegó a comentar unos datos absolutamente llamativos sobre información a la cual él habría accedido explorando archivos clasificados dentro de servidores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. McKinnon comenta que uno de los datos más impactantes a los cuales accedió fue el haber identificado naves bajo la sigla USSS. Esto significa United States Spaceship, que sería una nomenclatura que no existe actualmente en la flota oficial de la Armada estadounidense. Entre estas naves denominadas como USSS, destacó dos nombres con una carga profunda histórica: el USSS Helen Cutter y el USSS LeMay. El primero hace referencia a Roscoe Helen Cutter,
el primer director de la CIA, una de las centrales de inteligencia más importantes del mundo y uno de los grandes puntos de acceso de información por parte del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, lo que dice Gary McKinnon al respecto es que le llamó mucho la atención que este USS hiciera referencia a este director de la CIA, este hombre tan importante dentro de esta central de inteligencia. De hecho, manifestó que para él esto no era un cabo suelto y hablaba mucho sobre lo que representaría esta sigla que les comento, USS. Sin embargo, si nos ponemos a analizar parte de la historia de Roscoe Hillenkoetter, en buena parte del siglo XX hubo una serie de investigadores que relacionaron a Hillenkoetter con el grupo Majestic 12 o Majestic 12, un supuesto grupo de investigación muy cerrado y hermético dentro del gobierno de los Estados Unidos, unos funcionarios muy específicos quienes tendrían la potestad de tomar decisiones muy asertivas y muy importantes en cuanto a la investigación del fenómeno de los ovnis. Dice Gary McKinnon que para él esto no es al azar y representa mucho de lo que actualmente está sucediendo en el seno del gobierno de los Estados Unidos. Disculpen, pero tengo la garganta bastante lastimada. El segundo nombre que él encontró dentro de los archivos clasificados es el de USS LeMay, que haría referencia a Curtis LeMay, una figura clave por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, un personaje que en muchas oportunidades estuvo sindicado a la labor de recuperación de objetos voladores no identificados a mediados del siglo XX. Muy interesante esto que comentó Gary McKinnon. Sin embargo, este hombre fue más allá y llegó a detallar que no solamente vio el nombre de estas naves y listas de personal involucrado en ellas, sino que en las hojas de cálculo dentro del Departamento de Defensa logró visualizar que existían registros de transferencias de materiales. Este detalle es fundamental porque sugiere que existe una cadena de suministro activo en el espacio. De hecho, dice McKinnon que no solamente se trata de naves estacionarias, sino de una operación funcional que mueve recursos y tripulación entre diversos activos espaciales, bajo el mando de lo que los documentos clasificados estadounidenses denominan como oficiales no terrestres, un personal muy exclusivo y muy selecto en el seno de las fuerzas militares de los Estados Unidos, que tendría un origen no humano y que estaría involucrado en este tipo de iniciativas. Muy llamativo esto que comentó Gary McKinnon. De hecho, durante la entrevista, este hombre, quien es un hacker británico, proporcionó un contexto operativo sobre la NASA y comentó cómo esta agencia espacial gestiona las anomalías en sus imágenes. De hecho, describió un flujo de trabajo sistemático en el edificio 8 del Centro Espacial Johnson, donde el personal de la NASA trabaja con carpetas etiquetadas específicamente con el nombre de filtradas y no filtradas. Según lo que pudo ver Gary McKinnon, las imágenes satelitales de alta resolución pasan antes por un proceso de edición digital para luego ser archivadas, y los técnicos se encargan de pintar o de borrar objetos no identificados ovnis para que estas fotos no aparezcan ante la opinión pública y este secreto militar no sea revelado. De hecho, hay que tener en cuenta que Gary McKinnon es un hacker británico, él no puede abandonar su país. De hecho, en este momento se encuentra en la figura de fugitivo internacional. Si este hombre abandona su nación, pues podría ser extraditado a los Estados Unidos y sufrir una condena bastante importante. Así que muy particular el caso y el testimonio de este señor Gary McKinnon. Al respecto de estos datos y esta información que les he suministrado en este dossier, les recomiendo estos artículos publicados a través de Mystery Channel, Mystery Planet, el congresista Eric Burlison
denunció graves amenazas por su investigación sobre los ovnis, y también esta pieza periodística titulada Nombres de naves y oficiales no terrestres, los nuevos detalles de hackeo de Gary McKinnon a la NASA y el Pentágono, de los cuales extraje la información que les acabo de compartir en este dossier. ¿Y ustedes qué opinan sobre estos datos brindados por Gary McKinnon y Eric Burleson? ¿Será que tanto Burleson como muchos de los otros testigos están sufriendo presiones para silenciarlos, para que no hablen y no den más detalles de la cuenta? ¿Una especie de gobierno en las sombras que controla estos datos y esta información para que no sea revelada a la opinión pública a nivel internacional? Y también, ¿qué consideran sobre estos datos que brindó Gary McKinnon, este hacker británico, este hombre quien afirmó haber visto carpetas que hacían referencia a una serie de extraños artefactos y personal no humano? ¿Será que en efecto los Estados Unidos de América posee este tipo de tecnología exótica? Y sobre todo, ¿será que las fuerzas militares de este país tienen dentro de sus filas a personal no humano trabajando para ellos? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. Mandrágora Premium. Que este es un papa que puede tener una vida útil de 10 años para empezar. Los mejores contenidos. Cuando entramos al cementerio, noté que había una actividad inusual. Ahí está enterrado Pablo Escobar. Insignias y emojis personalizados. Yo considero que cuando las personas fallecemos, sí hay algo que queda. 2 contenidos exclusivos al mes. Son entidades o son representaciones totalmente milagrosas. Mandrágora Premium. Adquiere tu membresía ya. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si quieres estar informado de todas las novedades de este canal, te invito a que le des pulgar arriba, que lo compartas y que me regales un comentario, porque todos estos pasos son gratuitos y me ayudan mucho como creador de contenido de esta plataforma. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, porque lo gestamos entre todos, y tampoco olvides que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal.